por amor echó a perder a su hijo. Lucía tenía 3 hijos, Ana, Francisco y Marcos. A los 3 los amaba con devoción, pero de todos era bien sabido que dedicaba mucho más tiempo y dedicación a Marquitos. Tampoco era algo que ella negara, pues siempre decía que era un niño que había nacido especial y que por tanto necesitaba más de ella. Cuando Marcos nació, le informaron a su madre que padecía un síndrome genético por reducción de extremidad superior. Lucía, que había recibido una educación limitada, no entendía lo que le quisieron decir, pero al ver por primera vez al pequeño se dio cuenta que había nacido sin su mano izquierda. El dolor que sintió fue incomparable y desde ese momento se prometió que haría todo lo posible para evitar que su hijo sufriera, pues ya era demasiado para él haber nacido con esa terrible deformidad, o por lo menos esa era la perspectiva que tenía Lucía. A partir de ese momento las cosas en la casa cambiaron. Parecía que todo giraba alrededor de evitar que Marquitos llorara. Si el niño quería algún juguete de sus hermanos, ellos debían dárselo. Si el niño no quería comer algo, tenía que hacérsele una comida especial, pues mamá no se cansaba de repetir: él nació especial y debemos apoyarlo en todo. Cuando fue momento de que el pequeño ingresara al preescolar, los comentarios y burlas no se hicieron esperar, a lo que Lucía respondía por una parte consolando y consintiendo aún más a su hijo, recordándole que él era especial y que los demás niños eran tontos, y por otro lado, nunca dudó en agredir tanto a los niños como a los padres de los niños que molestaban a su pequeño Marcos. No pasó mucho tiempo antes de que Marquito se volviera agresivo y golpeara a cualquier persona que no reconociera lo especial que era él, conducta que era justificada por su madre, quien decía: él solo se está defendiendo. Solo fueron necesarias unas cuantas lágrimas de Marquitos para que su madre lo sacara de la escuela a los 14 años. Su actitud agresiva y su nuevo estilo de vida, donde no trabajaba, no estudiaba y no ayudaba en el hogar, le ganaron amistades callejeras que compartían con él ese hastio y falta de interés por la vida. Ellos también sentían rechazo por los demás y no tenían ningún interés ni necesidad por planear su futuro, pues todo lo que necesitaban ya lo tenían. Sus padres satisfacían sus necesidades básicas de alimento y techo, y el único dinero que requerían era para comprar la droga que les ayudaba a escapar de esa realidad tan desagradable que ellos mismos se habían construido. Lucía se desbarataba por convencer a su hijo para que se alejara de esas amistades, cosa que nunca tuvo efecto. A los 18 años, Marcos ya era capaz de robar carteras y casas para costear su vicio. Incluso frecuentemente robaba a su propia madre y hermanos sin ningún remordimiento ni consecuencia, pues muy a pesar de que sus hermanos estaban hartos de la situación, su madre siempre se negó a denunciar a quien para ella seguía siendo Marquitos, y mucho menos correrlo de la casa. Más de una vez el joven fue detenido por las autoridades, pero Lucía prefería dejar de comer y endeudarse que ver a su niño especial detenido, por lo que el chico nunca duraba más de un par de horas en la delegación. El camino de Lucía terminó antes de ver a Marcos enmendar el suyo. Su cuerpo estaba deteriorado por el gran estrés con el que vivía. La falta de cuidados hacia su persona y la carencia de ahorros tuvieron mucho que ver para que a sus 42 años falleciera de cáncer de mama no diagnosticado a tiempo. Al morir, vio cómo abandonaba su cuerpo y una luz se iluminó a lo lejos. Estaba segura que por fin todo el sufrimiento que había vivido tendría su recompensa, en especial cuando contempló frente a ella un ángel. Sin embargo, este le comunicó que a pesar de que ella había sido una buena mujer durante su vida, aún no podía entrar al paraíso, pues tenía mucho que aprender, y mientras tanto tendría que aprender su lección en el purgatorio, pues había cometido 2 faltas graves. La primera de ellas fue que no cumplió todas las misiones por las cuales se le había enviado a la tierra. Lucía objetó inmediatamente, señalando todo lo que había padecido con tal de que su hijo menor no sufriera debido a su malformación, a lo que el ángel respondió con severidad: ¿En verdad crees que fuiste enviada solamente para sufrir y ver sufrir a tu hijo?
Al escuchar esto, la mujer rompió en llanto y se empezó a recriminar, pues estaba segura que debió haberse sacrificado aún mucho más por su pequeño. Después de presenciar ese arrebato, el ser divino le dijo: precisamente ese fue tu otro error. No permitiste que tu hijo sufriera y al hacer esto le imposibilitaste que se fortaleciera como humano y desarrollara su verdadero potencial y camino. Las burlas y dificultades que le llegarían a causa de sus diferencias físicas debieron ser el combustible que encendiera en él el deseo de sobresalir y demostrar con sus acciones y actitudes que su verdadero valor radica en sus logros y en el ser humano lleno de virtudes en el que se podría convertir, y no en su físico. Sin embargo, al sobreprotegerlo le enseñaste todo lo contrario, que los demás debían respetarlo y admirarlo sin necesidad de hacer nada para merecerlo. El mensajero celeste continuó con su argumento: todas aquellas veces que hiciste la tarea por él, que le dabas todo lo que te pedía y cuando permitiste que abandonara la escuela, le enseñaste que no debía esforzarse, pues siempre estaría su madre para solucionar sus problemas y para quitarle cualquier dificultad. Cuando lo ayudaste a evadir los castigos penales que merecía por sus delitos, cuando lo perdonaste y permitiste que permaneciera en tu hogar a pesar de ser un peligro para todos, lo único que lograste fue fortalecer su creencia de que los demás no valían nada y que él merecía todo. Con esas palabras, por fin Lucía entendía por qué entre más intentaba ayudar a su hijo, más se hundía a él. Pero su obstinación no le permitía ver lo que para todos estaba más que claro. Con tu muerte, Marcos se quedó sin una madre, sin la única persona que creía incondicionalmente en él, sin la persona que le brindaba un techo y alimento. Así pues, al recibir rechazo de todas partes, terminó conociendo lo que es vivir en la calle, lo que es el hambre, lo que es la cárcel, lo que es pedir el apoyo de alguien y no tenerlo. Sufrimientos que jamás en su vida había conocido, pero que desde hace mucho se había ganado. Lucía una vez más rompió en llanto, al sentir que ahora ella era la causa de todo ese dolor que su hijo vivía, pero el ángel levantó su rostro y le dijo: alégrate, pues por fin tu hijo empieza a caminar por su verdadero sendero. Este dolor que está viviendo es lo que le hará darse cuenta que solamente trabajando y esforzándose podrá salir adelante y ser una persona de bien. Aprenderá de sus errores y va en buen camino, pues el sufrimiento más grande que podría vivir ya lo tuvo: perder a su madre, y ese mismo dolor será el que lo saque del hoyo en el que él solo se metió. Solo recuerda algo, Lucía: la responsabilidad de los padres hacia sus hijos no es quitarles el sufrimiento, sino acompañarlos y guiarlos y sobre todo dejarlos vivir con las consecuencias de sus actos, pues al despojarlos de los momentos de dolor, también les arrebatamos los aprendizajes de la vida, aunque al llegar a la adultez, los únicos responsables de enmendar o no su camino son los hijos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Lamentablemente es un relato que para muchos es una realidad, pues ayudar a tantas familias a resolver sus dificultades me ha enseñado que la parte más difícil de ser padre es, sin duda, aceptar y permitir que los hijos sufran las consecuencias de sus acciones, y quienes tratan de negarse a hacerlo, terminan sembrando en sus hijos solamente más dolor y sufrimiento, al igual que Lucía. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela, pues tu apoyo significa el mundo para mí. Si deseas ayudarme para poder seguir publicando estos bellos relatos, únete a patreon.com/Fernando Pineda, pero sobre todo, sigue alimentando tu alma.